Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes siguen el programa Analizando la Semana Política junto al periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos, que está tomando aire, respirando, ¿no es cierto?, de de ese espacio de tranquilidad que a veces todos necesitamos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día. Hola Omar, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos, atentos. Juan Andrés, fíjate que para dar el punto de partida, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha ido sorprendiendo en este último tiempo es cómo el espejo de las élites está en esa figura de Epstein y Maxwell, y cómo ese espejo tiene reverberaciones en nuestro continente, particularmente también en nuestro país, y se traduce en esta antropofagia social, cultural, política, económica, que está en la discusión y en donde se usan tipos de argumentos que son retorcidos. El uso indiscriminado de la necropolítica, o sea, de la política de la muerte como horizonte, como única marca de este tiempo, como forma de convivencia de la sociedad chilena. Y en donde parece de que si uno se encontrara con una persona que ha sido asaltada, que ha sido golpeada, que está en la desnudez, uno le va a preguntar si es republicano, si es libertario, demócrata cristiano o socialista democrático antes de ir a prestar ayuda. Estamos en este momento, en un momento que a mí me parece que es muy crítico de de las élites que tienen responsabilidad, ¿no es cierto?, del futuro del país. Y esa élite y esas personas que están discutiendo hoy día son los que se formaron en 40 años. En 40 años de un proceso, ¿no es cierto?, que se arrastra desde 1990 en adelante y que se quiere proponer como nueva forma para el futuro. Y que se quiere hablar que eso es el futuro, como que eso fuera lo moderno, como que si la modernidad fuera, ¿no es cierto?, un espacio y un espejo que no es otro que Epstein. Y nos quieren seguir insistiendo que el espejo del futuro es Epstein y que el único camino posible es la individualidad. Yo creo que realmente es un momento triste. Es triste para la sociedad chilena. Estoy hablando desde mi punto de vista. Para mí es tremendamente conmovedor lo que escucho, lo que veo entre analistas, dirigentes políticos, dirigentes sociales. Por momentos es vomitivo también. Juan Andrés, Cuba ha estado en el centro del debate. El tema de la ayuda humanitaria ha estado en el centro del debate. Hace 30 días atrás lo estuvo Venezuela. Por cierto, lo sigue estando. Y pareciera ser que la élite chilena aprende poco, pero no solamente la élite chilena, para decirlo honestamente, ¿no? Epstein está ahí como marca registrada, Juan Andrés. Omar, tomaste hartos temas bien profundos. Mira, a ver, yo creo que nosotros en este programa hemos hecho durante largo tiempo esfuerzos para tratar de explicarnos eh, por qué 6, 7 millones de personas que no votaban, no querían votar. En un momento en que Chile, a propósito de este paradigma, de este modelo que tú describes, tomó la decisión de que el voto, lo más libre, entre comillas, era que fuera voluntario. Y así nos transformamos en el país donde menos, del continente, lo vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces, pero un dato, ¿ah? No es mi opinión, es un hecho.
el continente donde menos gente votaba en todo el continente, menos que en Estados Unidos, menos que en Cuba, menos que en Venezuela, menos que en todos los demás países. Llegamos a bajar del 40 y nos íbamos acercando al 35. Esa élite que tú mencionas, la élite política, la élite económica, las 7 familias, la hegemonía mediática, estaba bastante encantada con esto porque sacaban la conclusión fácil, de mi punto de vista, muy poco democrática, que con esa ausencia era más fácil operar y manipular sobre las conciencias de un universo ciudadano electoral mucho menor. Y de alguna manera eso operaba, eso operaba. Pero ocurre que aquí hubo, en corto tiempo histórico, hubieron situaciones que, como dicen por ahí, nadie la vio venir, se sorprendieron, se asustaron, porque esa es la verdad, se asustaron mucho. Otros les dio mucha rabia. Cuando estamos hablando de, en distintos grados, pero estamos hablando de la Revolución Pingüina, estamos hablando de los paros de profesores, de estudiantes, de trabajadores, de medioambientalistas, de mujeres, de campesinos, de mapuche. Eh, pero digo solo hitos, porque la verdad es que efectivamente, como tú señalas, de los 90 en adelante hubieron diversas expresiones de descontento. Estuvo el 2011, que ya marcó un hito, incluso a nivel planetario. Y luego viene el estallido, que es algo que en todo el mundo democrático se reconoce como una expresión popular inmensa, trascendente, notable. Pero aquí en Chile una parte importante la élite la estigmatizó, en algún momento manipularon, trataron de subirse arriba de ese carro, pero como no le resultó, empezaron con mucha odiosidad y mucha violencia a estigmatizarlo, incluso a criminalizarlo. Semanas atrás nomás tuvimos un hecho que conmovió, yo creo, a mucha gente, que fue este proceso en donde hay un alto oficial de carabinero involucrado que disparó a los ojos de un joven que hoy día es diputado de la República. Y bueno, ¿qué ocurre? Que entre todo ese mundo, 6 7 millones de personas que tienen mucha volatilidad, que también eso está totalmente demostrado, que no son personas que tengan alguna adición o adhesión doctrinaria con alguna fuerza política de las hoy día realmente existentes. Volatilidad en el sentido de que votan por quien crean que puede ayudarles o resolver problemas tan de pervivencia como la salud, los salarios, la vivienda, crimen organizado y recontra organizado, sigue siendo algo terrible para la sociedad chilena, narcotráfico y recontra organizado. En estos días se ha conocido el tema de la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. Antes está el caso de la alcaldesa de La Pintana, pero hay un sinnúmero de personas amenazadas de muerte en todo el país, porque el narcotráfico en este país es un sistema, una estructura de poder, es un negocio inconmensurable, eh, y que tiene vínculos con el mercado financiero norteamericano y particularmente el de los Países Bajos, zona andina y Países Bajos. Eso se sabe, eso lo saben todos. Lo saben todos. Yo no estoy hablando de cuestiones que sean tanto de secretismo, lo saben todos. Y la pregunta es por qué. Bueno, hay que preguntarle al señor que encabeza el poder político y económico y militar en Estados Unidos, que dice que secuestró a un presidente y a su esposa porque eran parte del cartel de los soles, y ahora dice que no, nunca existió el cartel de los soles y que lo que él buscaba era el petróleo. Así están las cosas. Y en ese sentido Chile no es tan distinto. No es tan distinto, no podría serlo, porque es parte de este sistema de poder.
Entonces, esas personas, estamos hablando de 6, 7 millones de personas que prácticamente eran invisibles, se transformaron en factor determinante en los resultados electorales. Y aquí vienen cuestiones que yo no sé por qué, bueno, digo no sé por qué, porque en realidad esto que tú mencionabas, ¿por qué a la élite le cuesta tanto? Es impresionante. A la élite transversalmente les cuesta tanto. Todo este mundo ciudadano que sale a las calles, que con mucho sacrificio, enorme sacrificio, protestan, piden cambio, derivó en que hubo al final un acuerdo transversal, bastante transversal. El Partido Comunista no votó, no participó en ese acuerdo, el Partido Regionalista Verde tampoco, el Partido Progresista tampoco, y tampoco participaron los movimientos sociales porque los dejaron excluidos. Movimientos sociales como la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que celebró en estos días un nuevo aniversario, fueron protagónicos, le gusta a quien le guste, de todo ese movimiento de lo que fue el estallido. El Colegio de Profesores, la Mesa de Unidad Social, jugaron un papel bien importante, bien significativo. Fueron excluidos. Y ahí se produce una fragmentación en el Frente Amplio, porque un sector del Frente Amplio, cuando el actual presidente de la República decide, y otros más del Frente Amplio, incorporarse, protagonizar e impulsar ese acuerdo, hay un sector del Frente Amplio que se retira y gira más hacia la izquierda. Y ahí aparece Chile Digno. Pero bueno, pero estas 6, 7 millones de personas tampoco estaban tan vinculadas a todo esto. Y se instala este acuerdo y se instala el tema del plebiscito y se instala el tema de la nueva constitución. ¿Qué es lo que se produce en muy poco tiempo? En muy poco tiempo. Plebiscito, voto obligatorio, por diversas razones, un proyecto constitucional se vota y la ciudadanía, por más del 60% con voto obligatorio, o sea, estos 6 o 7 millones de personas que votan por primera vez en un largo tiempo, fueron determinantes, pero también en el otro universo que votaba por voto voluntario también votaron simplemente rechazo. Rechazo, más del 62%. Y esto cambió radicalmente la situación política y social y cultural de Chile. Radicalmente, radicalmente. Ahora, aquí hay diversas explicaciones bastante tautológicas, otras, para mi gusto, muy lejanas a la realidad. Pero hay una asociación que nadie puede desmentir, y es que una parte importante de esta ciudadanía votó rechazo porque identificó el proyecto con el actual gobierno. Y como el actual gobierno tomó algunas medidas que para este mundo fueron realmente, los golpeó, el tema del retiro, el tema de otras medidas socioeconómicas, los golpeó fuertemente. Esto fue a la entrada del gobierno. Los estudios cualitativos, que nadie puede desmentir, porque no se puede, a ver, uno puede después opinar, analizar, pero los hechos son los hechos. Esta ciudadanía asoció este proyecto constitucional con el actual gobierno, que además se metió con todo. O sea, se metió con todo. Los ministros, eh, se metieron con todo. Los partidos políticos, en fin, con todo. Resultado, 62% rechazó. Casi 40, menos de 40, aprobó. Se hacían lo que se llamaba apruebazos o algo así. Se juntaban 10, 20 mil personas en algunas comunas y se creía que con eso se estaba llegando a este mundo de ciudadanía universalmente determinante desde el punto de vista electoral. Viene el cierre de las campañas, mientras en el Cerro Santa Lucía había no más de 200 personas, abajo casi medio millón de personas en la Alameda, y la verdad es que, por decirlo de alguna manera metafórica, la embriaguez triunfalista era total. Ocurre que al otro día el resultado fue el que decimos. Esto es un cambio que todavía, yo diría, hay que analizar mucho más en profundidad, porque después viene otro plebiscito. Viene un segundo plebiscito. Y las mismas personas, prácticamente en el mismo porcentaje que votan rechazo, en el segundo plebiscito le dicen en contra al proyecto
de constitución que venía con la marca registrada del Partido Republicano y otros sectores de la derecha, de la UDI y de otros, que habían ganado una representación muy significativa y por lo tanto tuvieron la posibilidad de hacer más o menos lo que quisieron con ese proyecto. Ese proyecto, el segundo, esta misma ciudadanía vota en contra y más o menos por el mismo porcentaje. A mí me tocó, lo he comentado otras veces, ser parte junto con Ricardo Solari, junto con Matías Mesa, Leopandia, junto con Camila, del Frente Amplio, junto con Arturo Barrio, junto con un conjunto de compañeras y compañeros que trabajamos en esa campaña en el comando estratégico. Observamos con mucha atención que para poder lograr un resultado positivo y que Chile no tuviera una constitución republicana, no republicana de la República, sino que estamos hablando de republicana. Para evitar aquello había que tomar ciertas decisiones muy importantes. Una, que el gobierno y el presidente no se involucraran en la campaña. Y así fue, y así fue. Que los partidos no se involucraran en la campaña, y así fue. Los partidos entendieron esa situación. Algunos no, algunos lo rechazaban porque, en fin, pero yo diría que estructuralmente entendieron de que no podían involucrarse. Y hubo otro factor muy importante que determinó el resultado en el cual se impone el en contra en la ciudadanía masivamente. Y es que se asocia a esta nueva constitución con cuestiones muy complejas para la ciudadanía chilena. Por ejemplo, para las mujeres, los salarios. Para las mujeres, una cierta defensa a los papitos corazón. Para las mujeres, que son la mayoría, las que compran los pañales para la tercera edad y que cuidan, no iba a haber beneficio. Entonces ocurre que efectivamente, como era, ese proyecto se fue desplomando en esta ciudadanía, 6, 7 millones de personas y más, porque efectivamente la ciudadanía se dio cuenta de que este nuevo proyecto no iba a proteger a las mujeres, a la ciudadanía, a las niñas, a los niños, a los violadores, los temas de salario, los temas de salud, los temas de batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico, en fin. Eso la ciudadanía lo miró, lo observó y reaccionó y votó en contra. ¿Quién no entendió nada o no quiere entender? Y ahí tomo tus palabras, Omar. O no quieren entender, amigas y amigos, las personas que ven este programa, por favor, yo solo les pido reflexión nada más. De verdad, la verdad, hay que tratar de mirar la realidad. Porque hay gente en este país de la élite que no quiere asumir, no es que no quiera entender, no quiere asumir estas realidades. Siguen tosudamente tratando de imponer sus proyectos políticos, económicos, de acumulación de ganancias, como si el mundo fuera el mundo de los 90, el mundo de la aldea global, el mundo de la tercera vía o las terceras vías, ¿no es cierto?, en Europa, en Perú, en Chile, en Argentina, las terceras vías, como si el mundo fuera todavía ese mundo del fin de la historia de Fukuyama. Claro, porque como el socialismo real se cayó y se desplomó entero, entonces venía todo esto y las guerras eran grabadas por CNN y CBS y otros canales y otras transnacionales, ¿no es cierto? Las guerras de invasión en el Oriente Medio, aunque después el propio Senado norteamericano investigaba y decía nunca hubo bombas atómicas o algo que se le pareciera a Irak, en Irak. Sin embargo, daba lo mismo, porque ya la embriaguez guerrerista, criminal, militar, era brutal. Premios Nobel de por medio. En fin, si esto de los premios Nobel de la Paz no es tan nuevo tampoco. Solo que en ese momento, en ese mundo, en ese planeta, y Chile es un laboratorio de ese engendro que históricamente y desde el punto de vista civilizacional ha durado muy poco. Entonces aquí lo que ocurría era que estábamos enfrente a eso. Entonces, todo esto que viene después, que no tiene que ver mucho con las élites, esa es la verdad, que no tiene mucho que ver con el sistema de partidos,
que no tiene mucho que ver con esta sociedad civil, esta institucionalidad heredada en buena parte con asentamientos de la arquitectura dictatorial y neofascista y fascista del tiempo de Pinochet y lo que viene después, se empieza a caer producto de las carencias, de las fragmentaciones, las desigualdades que no se quieren reconocer. Mm. Mira, eso es lo más grave. Hay muchos estudios, hay muchos analistas, hay muchos filósofos, Eric Fromm entre ellos, que analizan este mecanismo. El mecanismo del no reconocimiento de la realidad para seguir imponiendo. Bueno, los sistemas políticos, los sistemas económicos, como el que tiene en este momento, como que encabeza el presidente de Estados Unidos, como encabezan muchos presidentes de Europa, tiene ese rasgo fundamentalista, ortodoxo, eh, totalitario del punto de vista del conocimiento, del punto de vista del humanismo, del punto de vista de la filosofía. O sea, no es extraño que quienes creen que la democracia francesa, no es extraño que una información no desmentida te sostiene en estos momentos que los aparatos de inteligencia franceses están dedicados a tratar de destruir todos los procesos emancipadores en África, todos, con golpes de Estado, con asesinatos de jefes de Estado, con todo. ¿Por qué? Porque en África hay procesos de emancipación que vienen de tiempo y que son procesos que apuntan en la dirección de construir algo similar o parecido a lo que ha tratado de hacer Venezuela, lo que está haciendo Cuba hace tanto tiempo, ya vamos a hablar de Cuba, lo que está haciendo Vietnam, lo que están haciendo muchos países del BRICS, muchos. Entonces, yo creo que esto hay que analizarlo y hay que seguir analizándolo en profundidad. Yo solo pido a gente que ve este programa, incluso le pido a La Tercera, al The Clinic, al Canal 13, Alex Ante, pucha, hagan el esfuerzo de tratar de hacer cosas, como decimos en el buen periodismo, que impliquen no distorsionar, no manipular, no partir del supuesto que en Chile todos son anticomunistas y violentamente anticomunistas. Entonces, ellos arman unas versiones de este tipo de programas en donde lo único que buscan es tratar de destruir a quienes pensamos distinto, de estigmatizar, de criminalizar. Esto viene de tiempo, esto no es de ahora. Esto viene de tiempo, ha sido sostenido en el tiempo, desde los 90 en adelante. Porque claro, aquí lo que tú decías al comienzo, se ha puesto incluso en cuestión la condición de intercambio, de apoyo, de acción solidaria desde el punto de vista de lo que significa el mínimo del humanismo, el mínimo del humanismo de post-Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso, o sea, porque ya tenemos el genocidio en Gaza, mientras Estados Unidos, porque eso es, Estados Unidos está sacando el gas, y después que instaló con uno de los portaaviones que estaban allá y están acá ahora, en Centroamérica, instalaron un puerto, están sacando el gas porque ese era el objetivo, y el presidente de Estados Unidos quiere hacer unos resorts con sus negocios, con sus empresas. Eso es que eso es. Y Venezuela va por lo mismo, van por lo mismo, y por Cuba van por lo mismo, van por lo mismo. ¿Y por qué Chile sería una excepción? No es si no es una excepción. Nuestra fragmentación, nuestra desigualdad, el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico, son cuestiones que yo creo que la única forma de resolverlo es con acuerdos nacionales donde se ponga por delante y de por medio los temas de interés social que se requiere resolver con urgencia, porque son efectivamente de urgencia. Mira, si algo sirvió, yo lo he dicho en varias columnas, entre ellas en el Infogate, si algo sirvió las campañas presidenciales de este último tiempo, es que las dos campañas que pasan a segunda vuelta, y ahora ya no lo podrían desmentir, porque no sé cómo lo podrían desmentir, tanto la de Kast como la de Janet Jara, las dos reconocen que este país, claro, efectivamente no se cae de pedazos, lo he dicho otras veces, las chilenas y los chilenos sabemos lo que significa cuando nos caemos a pedazos, cuando vienen terremotos, cuando vienen incendios, y siguen habiendo incendios, sabemos lo que es caerse a pedazos.
Y también sabemos que cuando el país no se cae de pedazos, tampoco está tan bien. En realidad está malito, malito, en cuestiones como salarios, cesantía, reactivación económica, reactivación económica, ¿no? Cuestiones de esa dimensión. Las dos campañas reconocieron finalmente que este es el país real. ¿Por qué? Porque sabían las dos campañas que este votante, 6 a 7 millones de personas, iba a votar a quien le creyera respecto de estos puntos. ¿Y por qué la candidatura de Kast deja de acusar y acusar y acusar a Janet Jara de comunista? Porque se da cuenta que este universo electoral no le interesa ni le importa tanto que una candidatura presidencial o que una candidatura al Parlamento provenga y sea del Partido Comunista. Eso quedó demostrado en la elección parlamentaria. Quedó demostrado en la elección parlamentaria. No es tan nuevo, tampoco es tan nuevo. Entonces, la candidatura de Kast gira y pone el punto de referencia en que Jara es continuidad de Boris. Y eso sí le dio resultado, porque esta ciudadanía no cree, no cree que este gobierno haya sido un gobierno que enfrentó y que resolvió cuestiones que a esta ciudadanía le importan de sobremanera. Y por favor, amigas y amigos, no más fachos pobres, porque esta ciudadanía no solo no alcanza, no comprende qué le están diciendo con esto, por qué los descalifican con esto, sino que están preocupados de las listas de espera, de las viviendas, de que no haya incendios, de que cuando salgan a la calle en la esquina no les peguen un disparo o les llegue una bala loca. De eso están preocupados, de eso están preocupados. Y eso, por la madre, si alguien cree que eso es ser, no sé, inconsciente, yo no sé, de verdad, ya estamos en un... Mira, yo creo que estamos al borde en Chile de una crisis del sistema político. Estamos al borde porque en realidad esta tendencia a que los partidos que logran resultados electorales importantes se desvinculan de las estructuras partidarias, aparentemente, ¿no? Hacen campañas desvinculados de los partidos y lo hacen para poder tener una adhesión ciudadana y electoral de este mundo. Pero cuidado, que este mundo tampoco es un mundo ingenuo, tampoco es un mundo que no vea que aquí en Chile siguen primando las lógicas de partidos políticos, incluidos no pocos casos de corrupción que están ahí y que involucran al sistema judicial y que involucran a gente del sistema parlamentario y que involucran a gente conectada con los partidos y que involucran también a los grandes negocios de este país, de los cuales ahí sí que se habla pocaso, porque los medios hegemones investigan ciertas cosas, pero hay otras que no las investigan para nada, pero lo que es para nada. Yo diría, Omar, que estamos frente, a propósito de estamos empezando el año, el segundo mes del año, yo diría que es bueno que se hagan los balances necesarios, estamos cerca del 11 de marzo, pero si aquí hay algo que uno lo mira con trayectoria, desde el punto de vista de la trascendencia social, política y cultural, como tú señalabas, son los hitos de los plebiscitos, son los hitos de los plebiscitos. Y esos hitos de los plebiscitos lo que te develan es que en este país, para mi gusto, del punto de vista objetivo, del análisis, lo más relevante para sostener una perspectiva transformadora en Chile desde el punto de vista económico, social, valórico, es el en contra. Y ojalá que se entendiera por parte de la élite que, pucha, alguna vez seamos menos engreídas, engreídos, menos prepotentes, y partamos de la base de que en este país hay que hacer una correlación social y política en y desde el espesor de la ciudadanía y, como decía Lenin, Recabarren, la Gladys, de las masas. En un buen sentido, masas. En un buen sentido, en el sentido del colectivo, lo que tú también señalabas. No del individualismo, no de la mercantilización. En el sentido de que uno no termina en uno mismo, como decía Neruda. Creo que eso es cuestiones tan de fondo que es necesario analizarlas y trabajarlas en profundidad.
Y Juan Andrés, fíjate que, bueno, los medios cubren como les interesa cubrir, ¿no? Y analizan también de cómo les interesa analizar y lo que quieren instalar como idea. Y una de las cosas que me ha sorprendido estos días al ir leyendo, ¿no es cierto?, diversos tipos de noticias y a propósito de supuestos debates, es el hecho de que pareciera de que si uno tiene un sentido de solidaridad con los trabajadores y pretende construir una sociedad con los trabajadores, con los humildes, con los pobres, con los marginados, está asociado al pasado. Y pareciera ser que quienes quieren construir desde la lógica de los espacios cerrados, de los espacios donde este Chile en el fondo se escenifica a futuro en un pequeño grupo, ya sea en el Congreso, en mesas de negociación o en pequeños grupos, ¿no es cierto?, que se asocian y conversan supuestamente para pensar en el futuro. Y ese futuro, ¿no es cierto?, está asociado a eso que llaman concertarse para algo, socialdemocratizarse para algo, y eso pareciera que es futuro y por tanto progreso. Y la verdad es que cuando uno ve los proyectos de progreso de las sociales democracias y de las llamadas, ¿no es cierto?, transiciones, y uno mira España, y uno mira Chile, y uno mira otros procesos, evidentemente que hay cosas positivas, pero hay otras también externalidades que son bastante duras y bastante fuertes. Entonces, esto no es en blanco y negro. No se trata, ¿no es cierto?, de venir y decir esto es bueno o esto es malo. O sea, ese tipo de análisis a mí me parece que es muy liviano. Es muy fácil de que alguien lo lea y, claro, pueda asociar, pero es tremendamente liviano. Como es liviano también venir y decir, ¿no es cierto?, de que cualquier debate que afecte a cualquier persona o institución significa, ¿no es cierto?, denostar, porque con eso se inhibe la discusión política. Con eso se inhibe el debate. Y a mí me parece que también eso es peligroso porque en el fondo lo que se hace con eso es instalar una ley mordaza a propósito, ¿no es cierto?, de que no me vayan a decir cualquier cosa porque eso es agredirme personalmente. Y también el periodismo ha puesto en tela de juicio, ¿no es cierto?, o en el centro, como si los debates políticos fueran debates de personas y de intereses personales, de cuestión de pega, para decirlo más claro, de cuestión de dónde vengo y obtengo algo para la supervivencia personal. Y que no estoy diciendo que eso no cuente. Estoy diciendo que si eso está en el centro y ese es el único centro, entonces se pierde la polis, se pierde la discusión política, la discusión social. Y nuevamente, ¿no es cierto?, instalamos temas para la ciudadanía, para quien lee, que cree que esto es sencillamente una cuestión de estómago. Y a mí me parece que todas esas vertientes de análisis nuevamente generan un daño profundo al debate político, porque lo distorsionan. Y eso creo que hoy día está cundiendo no solamente, fíjate que no solamente de lo que se está diciendo de la llamada disputa al interior del Partido Comunista, sino que también dentro de las derechas, dentro de otros sectores políticos, se colocan los mismos términos. Es que no escogieron a los de este sector, entonces los otros están muy molestos y muy enojados. O sea, esos mismos parámetros de análisis, que son pequeños y que como tú lo has dicho en otros momentos, ¿no es cierto? Eso es como la lógica del espectáculo.
de circo con el romano, respeto del espectáculo, ¿ah? con el respecto del espectáculo, casi de Con circo respeto del romano. espectáculo. Yo diría que una lógica, siendo muy respetuoso, una lógica de un periodismo Epstein, de qué es lo que se sirve a la mesa, ¿no? Siendo muy respetuoso. Juan Andrés. Sí, mira, Omar, yo creo que, a ver, yo creo que efectivamente hay una decadencia, una degradación. eh, Hay mucho como esto del cagüineo, ¿no? En fin. Y eso oculta, más bien tapiza, más bien omite las cuestiones más de fondo, ¿no? Las causas, los procesos, las tensiones, las presiones, las luchas de poder que efectivamente existen y que son bastante brutales. Estoy hablando de Chile, brutales. Eh, de todo esto, que más bien podría ser una parte importante de la construcción de ciudadanía, porque en otros países hay un tipo de periodismo que se mete en esto. O sea, ojo, yo valoro las investigaciones periodísticas que al interior de Estados Unidos, a pesar de todo, han logrado abrirle camino a develar cuestiones que vienen de muchos años y que no se habían logrado develar. Y que no se habían logrado develar. Tú estás hablando del caso de este personaje y que efectivamente viene de muchos años. Hay investigaciones periodísticas de medios que han hecho el esfuerzo y han permitido que la ciudadanía dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos pueda enterarse. Hay documentales muy potentes de medios de comunicación británicos y de otros países. O sea, en eso yo valoro el ejercicio del periodismo en esa dirección. Y ninguno de estos medios a los cuales yo podría referir tienen algo que ver ni con izquierda ni con marxismo. Tienen que ver con una concepción de lo que es un medio de comunicación para una sociedad democrática. Y sin ponerle tanto apellido a la sociedad democrática y que si es o no democrática, si tiene o no partido, y, en fin, un montón de cosas que operan en nuestro país. Nos hace falta eso mucho, 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 mucho. Yo creo que hay no un vacío, sino que ahí hay una cuestión que yo creo que operó también de los 90 en adelante, que las sociedades democráticas requieren de sistemas periodísticos, de sistemas de medios, que efectivamente logren tener un correlato del punto de vista de la construcción propositiva y crítica de la sociedad. Y eso en concreto significa investigación, develar posibilidades de sobrevivencia de esos medios, y no lo que tenemos en Chile, que es un oligopolio cerrado, 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 en líneas editoriales, en líneas de mensaje, cerradísimo. Lo que se disputan son las audiencias, pero se las disputan del punto de vista del mercado, del punto de vista de cuántas personas me ven, me escuchan, me leen, para yo tener más a publicidad y por lo tanto que se venda más aquel o cual producto que yo patrocino directamente en los espacios mediáticos, ¿no? Al final es eso, al final es un punto muy fuerte en la sociedad chilena, pero extraordinariamente fuerte. Ahora, respecto mira, aquí estuvo en la SESH, en la Sociedad de Escritores de Chile, hace unas semanas atrás, a propósito, una mujer cubana, una académica, una historiadora, una mujer de una sabiduría muy profunda, muy profunda. Mi hija Florencia Lagos tuvo el honor de ser alumna de ella en el magíster que hizo en Relaciones Políticas Internacionales en la Universidad de La Habana. Ella hizo un análisis muy, muy, muy certero de lo que está ocurriendo en el planeta. Muy certero. Y que es dramático, ¿eh? Pero es un análisis. Porque ella decía, lo que está ocurriendo es un cambio de civilización, una crisis muy profunda. Y no hay ningún momento de la humanidad, lamentablemente, en los cuales estas crisis no hayan derivado en grandes conflictos, en confrontaciones militares, de guerra. Estaba hablando de un hecho, no estaba hablando de su deseo, ojo, para que no alguien crea que aquí estamos, no, estaba hablando de un hecho. Y si uno mira, y lo hemos dicho otras veces en este programa, lo que está haciendo el gobierno norteamericano es militarizar atómicamente
todas sus acciones a nivel planetario, todas, todas. Todas tienen el mismo signo, la guerra, el poder militar, el poder atómico, punto. Y eso ha puesto a la sociedad humana en jaque. Y sus valores, los mínimos. Por ejemplo, el derecho internacional de posguerra está liquidado. ¿Por qué? Porque esta potencia degradada que usa el recurso militar y la guerra, el crimen, el genocidio, Gaza, Oriente Medio, África, Cuba, Venezuela, en fin, y otras regiones más, ha dicho, no me interesa el derecho internacional. Lo ha dicho explícitamente en forma descarada en Naciones Unidas, en donde lo pueden decir partiendo por el presidente de los Estados Unidos. Lo dicen de manera, además de una manera prepotente, de una manera violenta, muy violenta. O sea, estamos llegando al nivel en que te están diciendo en tu cara, ¿sabes qué? No me interesa tu vida. Si te opones a mí, te mato. Punto. Te mato, te secuestro, te extermino. Eso es. Si aquí no hay posibilidad de metáfora, es que es así. Y el tipo lo dice además de una manera como si estuviera riéndose, como si estuviera contando alguna historia de la cual habría que reírse en su ejercicio de poder. Bueno, ese rasgo que esta filósofa, esta historiadora planteaba y describía, no es nuevo en las civilizaciones, pero tiene rasgos nuevos en esto, en este momento en el cual estamos viviendo. ¿Hay alguna posibilidad de amarrar las garras a esta desesperada y criminal acción por tratar de recomponer una hegemonía que se le está desplomando en todos los planos? Tecnología, intercambio comercial, intercambio cultural, liderazgo del punto de vista valórico. Se le está desplomando en todo. O sea, hasta uno podría pensar, chupaya, es que esta cuestión es increíble, porque ocurre que se está desplomando, además, porque el tipo es el principal acusado de pedofilia. Entonces, uno dice, bueno, es una degradación completa. Pregunta, aunque seamos pequeños como país, ¿vamos a seguir esta lógica como país? ¿Cuál esta lógica? ¿Nos vamos a subordinar esta lógica como país? ¿No vamos a intentar hacer algo digno del punto de vista humanista, humanitario, democrático, revolucionario, ético? Yo creo que la base de la posibilidad de que esto tenga otro sentido para la humanidad que está en peligro por esto es la fuerza de los pueblos que siguen expresándose a partir de Estados Unidos, porque dentro de Estados Unidos hay muchas manifestaciones. Yo el otro día conversaba con un académico norteamericano que está acá en Chile, que él me describía, es un país muy convulsionado, convulsionado por estas situaciones, convulsionados también por las desigualdades. Me hablaba de decenas de miles de personas en Los Ángeles, en la miseria, en la miseria, fragmentos de pobreza. ¿Qué decir de las adicciones? Es tremendo. Luego, con esta creación militar que hace este presidente y que pasa por arriba de las policías, pasa por arriba de los gobernadores. O sea, es un país convulsionado. Lo que pasa es que la hegemonía mediática en Chile no describe todo esto. Ojo, no lo describe, ni siquiera es que esté haciendo opinión, no lo describe, lo omiten. Y en las redes sociales tampoco aparece mucho todo esto. Aparece algo, pero no mucho. El Estados Unidos real, no el ficticio, no el sueño americano, en fin, qué sé yo. No, no, el real, el actual. Entonces, claro, en este proceso de degradación, se pasa por arriba el derecho internacional, se impone la guerra, o estás conmigo o te mato, te secuestro y punto. Y bueno, la reacción a esto, más que reacción, o sea, yo diría la contrarreacción, es que lo que ha ido avanzando en las últimas décadas, que son estos países que tienen diversidades culturales,
y se la respetan, porque la India con Rusia no tienen un eje estructural cultural, no lo tienen, no lo tienen, económicamente tampoco lo tienen. China con la India y con Rusia son muy distintos, no son lo mismo, no se crea, amiga y amigo, por favor, porque hay gente que cree que Rusia es comunista, y con ese argumento lo tratan de descalificar, pues si aquí una candidata en primaria del sector entre comillas, progresista, que decía que ella no estaba de acuerdo en que Chile se incorporara a los BRICS porque ahí había una dictadura, y la dictadura era Rusia. Entonces, pucha, yo creo que Rusia, China, la India, Sudáfrica, Irán, Brasil, o sea, Venezuela intentó ingresar a los BRICS. Ahí lamentablemente yo no sé todavía si mantendrá esa misma posición, pero el gobierno brasileño se opuso a la incorporación de Venezuela en los BRICS. Yo creo que fue un error garrafal de marca mayor, pero en fin. Pero hay una cantidad, hay países del Oriente Medio que están en los BRICS. O sea, yo no quiero con esto marcar que poco menos que estoy idealizando algo, pero si hay algo que puede salvar a la humanidad de esta tragedia que está en curso, es que logren avanzar en la dirección del intercambio comercial, del derecho internacional, del reconocimiento de la asimetría, en fin. Y en ese contexto, ¿por qué es tan importante lo que está ocurriendo en nuestra región? Porque el imperio norteamericano, como lo hizo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, lo que está buscando es asociarse, meter las garras y ya tener propiedad directa sobre los estados nacionales de nuestra región. Es lo que están haciendo con respecto a la Patagonia. Hay en Ushuaia una base militar de la OTAN. Es lo que hizo Perú, que volvió a amenazar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene amigos. Eso lo decía Kissinger. Lean la entrevista de Oriana Falaci, para que no crean que yo lo estoy diciendo. Lean la entrevista de Oriana Falaci. Kissinger dice, los que tienen que tener más precaución precisamente son los amigos de Estados Unidos, no los enemigos. Por algo lo dice, jefe de Estado que fue súper relevante en Estados Unidos como canciller, un papel de esa dimensión. Pero Perú tomó la decisión de incorporarse como aliado militar a la OTAN y a Estados Unidos. Milei está comprando armas, y no pocas. O sea, ahí la OTAN tiene una base militar en Ushuaia. Vienen por la Patagonia, el sionismo viene por la Patagonia, vienen por la Antártida, por los recursos energéticos, le importa un carajo los temas medioambientales, pero un carajo. En ese contexto, lo que está ocurriendo con Cuba de verdad, es un crimen de lesa humanidad profundo, profundo. Y evidentemente que lo que se busca es terminar con un proyecto de emancipación que tiene décadas, que ha luchado, que ha resistido, porque pone en riesgo esta mentalidad obsecuente, esta mentalidad, entre comillas, aparentemente progresista, porque no lo es muy reaccionaria, por la cosa más simple y caricaturesca. O sea, si es dictadura parece ser que no tienen derecho a existir, no tienen derecho a vivir, no, pues si es dictadura. Entonces yo le pongo condicionamiento. Aquí en Chile es evidente que los medios hegemones, La Tercera, el Canal 13 y otros, han tratado de mostrar como poco menos que al Partido Comunista, incluso sectores dentro del Partido Comunista, no todo el Partido Comunista, ellos dicen sectores que presionan al gobierno para que le entregue solidaridad material a Cuba. Esa es la lectura. Esa es la lectura, yo no estoy inventando. La Tercera, Canal 13, que tiene una odiosidad impresionante, yo no sé por qué, es una cosa muy fuerte, muy violenta. Incluso personifican nombre y apellido. Lo que tú decías, los ortodoxos, los dogmáticos, los viejos, es una cosa impresionante, impresionante la violencia. Y la siguen, ¿eh? No paran. Y son estos medios, si no es que uno está inventando. Pero la asociación es estos grupetes, ¿no es cierto?, matonescos, viejos, qué sé yo, ortodoxos, presionan al gobierno
para que el gobierno le entregue solidaridad a una dictadura. Esa es la lectura. Punto. Punto. O sea, que esto se trate de un crimen de lesa humanidad, que se trate de extorsionar, que se trate de terminar con un pueblo porque es un pueblo que tiene un proyecto de emancipación soberano, importa un carajo. Le importa un carajo, si esa es la verdad. Entonces, creo que con mayor razón la ciudadanía, el pueblo chileno, la sociedad civil, tiene que avanzar en corto tiempo. Yo me permito convocar a la ciudadanía, no lo he hecho yo solamente, lo han hecho muchas y muchos, pero convocar a la ciudadanía a un movimiento, a una expresión ciudadana, valórica, social, ética, cultural, de solidaridad con Cuba, donde no quede nadie fuera, donde nadie esté excluido, nadie, ni por razones religiosas, ni por políticas, ni económicas, de ninguna naturaleza. Aquí lo que cabe es la humanidad, la vuelta de mano. Aquí hay muchas y muchos empresarios que pueden hacer algo por Cuba. Muchos, no pocos. Hay muchas y muchos intelectuales y académicos que pueden hacer algo por Cuba. Hay muchas organizaciones sociales que pueden hacer algo por Cuba, organizaciones políticas que pueden hacer algo por Cuba. Por cierto que se va a tener que enfrentar, porque eso es así, se va a tener que enfrentar la amenaza, la extorsión del imperio norteamericano que con nombre y apellido va por sobre esas personas, si eso es así. Si hay listas de personas, hay listas de personas. Y Estados Unidos, como he dicho otras veces, no necesita un portaaviones en Valparaíso. No lo necesitan. Y cuando lo necesiten lo van a instalar. Créanme, lo van a instalar. Porque están muy metidos en todas partes, pero muy metidos en todas partes. Y ejercen poder. Y ejercen amedrentamiento. Lo ejercen, lo ejercen. Las declaraciones del embajador norteamericano en Chile son abiertas y explícitas. No tiene ningún problema en decir lo que dice. Cuando venía la jefa del Comando Sur, la generala, una mujer, ¿no es cierto?, que cada 15 días nos decía que ya está bueno, China tiene que salir de esta región, China tiene que terminar en esta región, el litio y otras cosas son de Chile, decía ella, la jefa del Comando Sur, una mujer, una generala, con uniforme, se paseaba por nuestro país, se subía arriba de helicópteros militares, en fin, y hacía estas declaraciones. Si véanla, amigas, amigos, véanla, véanla, si no es una invención. Entonces, este movimiento yo creo que está cursando en todo el planeta. Yo creo que los países como China, como Rusia, como la India, como Sudáfrica, están recomenzando, como Irán, a articularse. Bueno, porque Irán también está siendo amenazado directamente, o sea, directamente de una guerra de intervención militar. Y por lo mismo, o sea, no, es que como es dictadura hay que hacerlo desaparecer. Claro, como era Venezuela el cartel de los soles, ahora no era el cartel de los soles porque era una mentira. Siempre, pero nadie asume que es un delito mentir. Y más todavía cuando lo hace un tipo que es presidente de la potencia más guerrerista del planeta y se da el lujo de secuestrar a un presidente y a su esposa por esa razón. No se asume. Los medios hegemones chilenos no asumen eso. No, no hay cartel de los soles. Entonces, ¿por qué lo secuestraron? Por el petróleo. Finalmente es el petróleo. Entonces, mientras todo este proceso de recomposición de los países, de las grandes potencias que están rearticulándose frente a este nuevo escenario, ¿eh? Porque es verdad, se están rearticulando. Yo creo que la movilización activa, testimonial, solidaria con Cuba para nuestro continente es en este momento el punto de referencia más crucial. Lo está demostrando, mis respetos, pero tremendo, profundo y emocionado por la presidenta de México. Porque créanme que está siendo presionada y está siendo amenazada. Muy amenazada, muy presionada. Ha tenido un coraje la presidenta de México. El pueblo mexicano que está saliendo a las calles, van a hacer colecta. La Armada Mexicana, que mandó 2 barcos de guerra, no con cañones, sino que con comida y alimentos para el pueblo cubano, ya entró.
a Cuba, ya entró, la Armada. Esos son los gestos concretos que necesitamos multiplicar, pero absolutamente. Esto tiene que ver con que dejemos de luchar contra el narcotráfico, contra, contra el crimen organizado, luchar por la salud, luchar. Es que no tiene nada que ver. O sea, si fuera por eso, entonces la Juventud Comunista de Chile, el pueblo chileno no se habría levantado solidariamente por Vietnam. ¿Quién salió con eso? Absolutamente vinculado y relacionado. Son cosas que hay que tomarlas en la misma dimensión y con la misma intensidad. Y creo que ya está empezando a cursar una iniciativa, no se ha desmentido, pero las mismas organizaciones que hicieron en dos ocasiones un viaje por barcazas a Gaza, se están articulando para romper el bloqueo naval, porque hay un bloqueo naval, hay un bloqueo militar, militar de guerra sobre Cuba. Para romper ese bloqueo con barcazas e ir hacia Cuba con alimentos y con material de apoyo. Tengo entendido incluso que una de las personas que estaría en esa perspectiva es la misma Greta que ha estado en otras iniciativas tan notables, tan significativas. No lo puedo confirmar, pero hay versiones que apuntan que ella también estaría involucrada en esa dirección. Yo creo que necesitamos, y con mucha convicción, mucha humildad, lo digo, convocarnos en Chile con urgencia para que en los próximos días podamos ya darle expresión amplia, absolutamente multifacética a esta expresión que yo creo que va a juntar a mucha gente, ¿eh? Va a juntar a mucha gente, alcaldesas, alcaldes, sacerdotes, religiosas, militancia política, activistas sociales, personas que no tienen nada más que simplemente una sintonía con ese pueblo que ha dado tanto por el planeta, porque esa es la verdad, ha dado tanto por el planeta, por el pueblo, por los pueblos de África. Tú mencionabas, cuando aquí ha habido catástrofe, llegan aquí los médicos, las médicas cubanas, los trabajadores de la salud cubana, muchos venían de África, pasaron y se vinieron para acá. Créanme que eso no es nada tan fácil. Y vinieron. Y siento que les agradecimos poco. Y siento que todavía más, siento que nosotros como pueblo que recibimos tanta solidaridad de tantos lugares cuando estábamos bajo dictadura y pasamos hambruna, porque pasamos hambruna, porque pasamos represión, muerte, tortura, desaparición. Hubo pueblos que nos brindaron su solidaridad de una manera estremecedora. Cuba, uno de esos pueblos, nunca nos abandonó. ¿A cambio de qué? De nada, absolutamente nada. Y lo decía el otro día el presidente del partido, Lautaro Carmona, pucha que es bueno que devolvamos la mano, es bueno que devolvamos la mano. Y no le pongamos más apellidos ni nada, todos tienen derecho a tener sus opiniones, ni un problema, yo no tengo problema con eso, pero pongamos en el centro lo que significa movernos y reconocernos en esta solidaridad con el pueblo cubano que tanto la necesita frente a ese gigante imperial que ya su criminalidad ha pasado todo límite. Es que es impresionante. Un Bueno, pueblo que está ahogándose porque no tienen remedios y no los dejan tenerlos, si no es que no tengan la tecnología, si ellos crearon dos vacunas para pandemia. El nivel de ciencia en Cuba es tremendo, es altísimo. Si el problema es otro, el problema es el bloqueo. con los El insumos que problema es se que necesitan. sí, Son los insumos sí, que se necesitan, obvio. Oye, Juan Andrés, bueno, ahí estamos. sí. Bueno, ha hecho también una visión internacional con la que comparto. Yo creo que el tema de la crisis civilizatoria, que no es exactamente la crisis, ¿no es cierto?, para escribir un poema o para hacer una película, no, no es eso. Cuando hablamos de crisis civilizatoria, estamos diciendo que es una crisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. A eso se refiere con crisis civilizatoria. Cuando se habla de proceso de decadencia de un imperio,
no se está diciendo de que mañana va a desaparecer. Es un proceso Sí. que tuvo su momento alto y hoy día va en un declive, que como tú bien dices, ¿no es cierto? Antes venía y resolvía muchos problemas por la vía diplomática, por la presión económica. Hoy día está recurriendo a la forma más brutal y más vil, que es el asesinato, el bombardeo, el crimen. Y eso significa, ¿no es cierto?, que ya hay otras formas que nos sirven, en donde este proceso también tiene que ver con la dislocarse económicamente, ¿no? Dislocarse mutuamente. Por una parte, China, que poco a poco, lentamente, se desdolariza, como otros países, y a la vez, ¿no es cierto?, Estados Unidos que quiere colocar cortapisas a todo lo que signifique China, y que pretende extender, ¿no es cierto?, una frontera, que sería Occidente, y Occidente somos nosotros, por tanto la mesa a servir o a servirse con sus recursos naturales, con los recursos, entre comillas, humanos. O sea, ese es el proceso al que estamos asistiendo. Tal vez yo diría que un momento distinto en América Latina significó, ¿no es cierto?, el primer Lula, Chávez, Kirchner, que tomaron una decisión muy fuerte de confrontar en ese momento a las políticas de Bush y del Tratado de Libre Comercio, el ALCA, y de abrir otras sendas. Hoy día eso está un poco más difícil. Como tú bien dices, está la presidenta de México. eh, el gobierno brasileño está dubitativo, diría yo, y ahí hay una responsabilidad que es muy fuerte porque ellos representan casi el 50% de lo que significa América del Sur. Y uno esperaría algunas acciones un poco más, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de acciones que vayan en el sentido correcto de la historia. Y cuando hablo del sentido correcto de la historia, estoy diciendo que faciliten las posibilidades de que estas presiones sean menores. La declaración del presidente Trump, ¿no es cierto?, en relación a que el puerto de Shanghái más o menos que sería un acto abusivo de China, o sea, una inversión concreta. No, yo esperaba eso, fíjate, Omar, yo esperaba, siempre he hablado del tema de Chancay, Chancay iba a ser construido en Chile. Claro, Pero dice que la oligarquía chilena se subordinaron una vez más, subordinaron los intereses nacionales patrióticos de Chile a los intereses de los grupos transnacionales y a sus propios intereses mezquinos, súper reducidos, y optaron por rechazar Chancay. Chancay le habría cambiado totalmente el carácter al norte chileno. Se claro, habría transformado en una base bioceánica que le habría dado a Chile una potencia económica notable. Y se construyó en Perú. Pero ahora Perú está enfrentando la agresividad de Estados Unidos, obvio. sí. Fíjate que yo veo también ahí que hay que distinguir entre este declive norteamericano y la posición de las élites. Yo la distingo, porque las élites tienen esas posibilidades de buscar cómo refugiarse y reinventarse. Y Sí, pareciera también que estamos frente absolutamente. a un proceso de esas características, ojo. Sí, es Entonces, verdad, eso es lo que hay que observar. es Eh, verdad. entonces, estas élites, ¿no es cierto?, que hoy día depositan una altísima confianza en el ámbito de las tecnologías, por ejemplo. Sí, Entonces, sí, esos son procesos que yo creo que hay que analizar, que hay que conversar, hay que profundizar. sí. Mm, Bueno, Estaremos entonces. vamos con el poema. Sí.
Vamos para cerrar con el poema. Mira, un texto que titulé Abandonada. La cuerpa de ella, montada sobre un toro mecánico, ni se movía. Adherida al muro, simula una dignidad envilecida. La muñequita de goma puesta ahí, en la iglesia rosada ovillando sus piernas, por las columnas del Sagrado Corazón parece decir, sácame de acá, cabrón, y abrázame. Juega a poner y sacar mi cabeza como lo hacían los amigos de la Cami, mientras ella saltaba la cuerda en las tardes soleadas cuando todavía era una muñeca, cuando todavía los niños jugaban, cuando todavía el pan y circo adornaba la tarde de la provincia, hasta que llegó este lector travieso de Duchamp y discípulo famélico de Warhol a conquistarme con la trascendencia, a seducirme con el sueño de ser artista, con la lotería marcada de logaritmos piadosos y fondos concursables y atributos endogámicos de calidad y su aporte disciplinario y todo el rollo estético lo hice oración. Y tu cara pintada tenía el encanto de la liturgia, del Dios que escogía un urinario o el estiércol de un potro sureño, y por el puro poder de la palabra, sacra y cortesana, convertirlo en arte, hasta que llegó el funcionario ese a diagnosticar la ofensa, el ultraje, sugiriendo el exorcismo y volviéndome a mi condición de muñeca abandonada. Bueno, Gracias, hermano. Buenísimo, así buenísimo, cerramos el programa de hoy. Les recuerdo buenísimo. suscribirse, apretar Sí, la campanita, eso, compartir, comentar los que quieran y tengan tiempo, así abrir, ¿no es es. cierto? Abrir los canales porque ustedes saben que en este mundo de las comunicaciones existen muchas formas de parcialización y existen muchas formas de censura. Y también hay una labor, ¿no es cierto?, así como la nuestra de tratar de comunicarnos con ustedes cada semana, la de ustedes de ayudarnos a difundir. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao.